Imagina despertar en un viejo hotel costero, rodeado de la oscuridad de una tormenta, solo para descubrir que no estás solo. Susurros ininteligibles llenan el aire, sombras se mueven en los rincones y una presencia inquietante parece seguirte a cada paso. Este no es un relato común de fantasmas. Lo que viví en el Hotel del Mar desafía toda lógica y te hará cuestionar si alguna vez estarás realmente a salvo. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que acecha en las sombras de un lugar que nunca debería haber sido visitado? La lluvia caía en cortinas interminables cuando llegué al Hotel del Mar, un edificio antiguo situado en la costa de Jersey. Había oído rumores sobre eventos paranormales en este lugar, pero lo que realmente me atrajo fue la historia del Diablo de Jersey. Se decía que este hotel, con su aire de nostalgia y decadencia, era el epicentro de fenómenos inexplicables. Mi objetivo era comprobar si estas historias tenían algún fundamento o si eran simples leyendas urbanas. El hotel, con sus paredes desgastadas y su vestíbulo sombrío, parecía una máquina del tiempo atrapada en la década de 1960. La recepción estaba vacía, y el único sonido era el goteo del agua que se filtraba desde el techo. Después de un rápido registro, me dirigí a mi habitación, una suite en el último piso con vistas al mar embravecido. La sensación de desolación era palpable, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras subía al ascensor. A medida que la noche se asentaba, el rugido del mar se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Me acomodé en la habitación, tratando de mantenerme ocupado con mi grabadora y mi cámara para documentar cualquier actividad sospechosa. El hotel estaba silencioso, pero había algo inquietante en la quietud, como si el lugar estuviera esperando algo. Mientras revisaba el material grabado, noté algo extraño, un parpadeo ocasional de luz en el rincón de la cámara, aunque no había ninguna fuente visible de luz en la habitación. Decidí investigar, pero no encontré ninguna anomalía. Sin embargo, el sentimiento de ser observado persistía. La noche transcurrió con sonidos inexplicables y una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al día siguiente, decidí explorar más a fondo el hotel. Mientras me dirigía hacia el vestíbulo, noté que el ascensor tenía un funcionamiento errático. Las luces parpadeaban y el aparato hacía ruidos extraños, como si estuviera a punto de detenerse en cualquier momento. Cuando subí al ascensor para llegar a un piso que no había explorado, el aparato se detuvo bruscamente en el cuarto piso, aunque mi destino era el séptimo. Salí del ascensor y me encontré en un pasillo oscuro que no correspondía a la decoración del resto del hotel. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz envejecido y desgastado, y las luces parpadeaban de manera intermitente. En ese momento, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, pero decidí seguir adelante, sintiendo que debía encontrar algo. En uno de los pasillos, encontré una puerta entreabierta. Entré y descubrí una pequeña sala, sin ventanas y con paredes cubiertas de fotos antiguas de huéspedes del hotel. Lo que captó mi atención fueron los ecos extraños que parecía emitir la sala. Las voces eran indistinguibles, pero claramente había murmullos que no podían provenir de ninguna fuente visible. Mientras grababa, noté que las voces se volvían más claras y desesperadas, como si estuvieran tratando de comunicarse. Intenté hacer preguntas en voz alta, pero solo obtuve respuestas incoherentes y distorsionadas. De repente, la temperatura en la sala bajó drásticamente y una presencia inquietante se hizo palpable. Me sentí rodeado por una energía opresiva y mi corazón comenzó a latir desbocado. De regreso a mi habitación, decidí revisar el material grabado y noté algo inquietante. En la grabación, una sombra oscura se movía en el fondo, claramente visible a pesar de que la habitación estaba vacía. Decidí investigar la habitación 713, que había sido mencionada en las leyendas locales como el epicentro de la actividad paranormal en el hotel. Al entrar en la habitación 713, encontré un ambiente frío y silencioso. La decoración estaba en mal estado, y una serie de objetos antiguos estaban esparcidos por la habitación. Al revisar el armario, descubrí un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de escritos que hablaban de un pacto hecho en el hotel, una promesa oscura hecha por alguien que buscaba poder a cambio de su alma. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Mientras intentaba dormir, los susurros de las voces desesperadas se convirtieron en gritos que resonaban en mi cabeza. La sombra oscura que había visto en las grabaciones se hizo presente en la habitación, moviéndose lentamente hacia mí. La sensación de estar atrapado en un lugar de desesperación y miedo era abrumadora. No pude soportarlo más. Empacando rápidamente mis cosas, abandoné el Hotel del Mar en medio de la noche.
La presencia que había sentido en el hotel parecía seguirme incluso fuera de sus muros. Las voces y la sombra oscura no se disiparon con mi partida, y la experiencia dejó una marca imborrable en mi mente. De vuelta en casa, mi vida se llenó de sombras y ecos que no podía explicar. Lo que viví en el Hotel del Mar era más que una simple historia de fantasmas, era una experiencia aterradora que desafiaba toda lógica. La presencia del diablo de Jersey, si es que realmente existía, me hizo cuestionar la realidad de lo que percibimos. La próxima vez que escuches sobre fenómenos paranormales en lugares que parecen demasiado normales para ser reales, recuerda lo que encontré en ese hotel. A veces, lo más aterrador no está en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos explicar. ¿Qué otras presencias podrían estar esperando, ocultas en las sombras, en los lugares que consideramos seguros? A la mañana siguiente, revisé las grabaciones y las fotos que había tomado. La radio seguía emitiendo estática, y el diario ofrecía más preguntas que respuestas. La experiencia en la habitación 713 había sido perturbadora y desconcertante. Sentía que el hotel tenía secretos más oscuros de lo que había imaginado, y la sensación de ser observado persistía. La combinación de la radio y el diario había añadido una nueva capa de misterio al enigma del Hotel del Mar, y la inquietud seguía pesando sobre mí. Después de los eventos en el Hotel del Mar, sentí una profunda tristeza y alivio. La revelación de la historia detrás del hotel y la resolución del misterio de la radio me dieron una nueva perspectiva sobre el lugar. Aunque el hotel seguía teniendo una atmósfera melancólica, sabía que los eventos inquietantes habían sido resultado de una falla técnica y una historia de tragedia, en lugar de fuerzas sobrenaturales malignas. Decidí abandonar el Hotel del Mar, dejando atrás el misterioso lugar con una mezcla de alivio y tristeza. La experiencia me había dejado con una comprensión más profunda de la naturaleza humana y las consecuencias del pasado. Mientras me alejaba del hotel, sentí que, aunque el lugar seguía siendo sombrío, su historia había sido finalmente comprendida y, de alguna manera, cerrada.